Hola amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida a mi canal Aprendiendo Mates con su servidor Javier de Feria. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de cálculo diferencial y estamos enfocados ahorita en lo que es el capítulo 1 en la parte de funciones. Vamos con la parte 2 donde vamos a tratar los temas restantes del contenido que les mostré en el video anterior. Si ustedes son nuevos en el canal, les invito a que vean los videos anteriores para que vean cómo se va a manejar la mecánica del curso, y también en la descripción del video les voy a dejar los links también para que puedan dirigirse a ellos. Bien, pues sin mayor preámbulo, pues comencemos. Bien, en este video nos vamos a enfocar en la parte de simetría de funciones, funciones crecientes y funciones decrecientes. Para un posterior video vamos a ver lo que son la sesión de ejercicios y los ejercicios propuestos. Antes de comenzar con la simetría de funciones, vamos a dar primero una pequeña notación que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Y esta notación es, primero, vamos a denotar a df como el dominio de la función f. Y sub f va a denotar la imagen de la función f. Este de aquí, que es una a invertida, va a significar para todo. Y este símbolo de aquí va a denotar la pertenencia. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ahora sí damos la definición para simetría de funciones. ¿Qué nos dice la definición? Pues nosotros vamos a tener que una función f que satisface esta relación, es decir, que f de menos x va a ser igual a f de x para toda x que pertenece en el dominio, entonces vamos a decir que f va a ser una función par. ¿Ok? La otra parte, si una función f satisface esta otra relación que nos dice f evaluada en menos x va a ser igual a menos f evaluada en x, de igual forma para toda x que va a pertenecer en el dominio de la función, entonces esta función f se dice que es una función impar. ¿Ok? ¿Qué significa esto gráficamente? Pues para el caso de una función par, vamos a decir que la función va a ser simétrica con respecto al eje y. Y con respecto a una función impar, vamos a decir que va a ser simétrica con respecto al origen. Ok, eso es lo que quiere decir. Para ambos casos estamos diciendo que en el caso de la función par, esta distancia va a ser la misma que de aquí, y la distancia que vamos a tener de este lado van a ser iguales. Lo mismo va a ocurrir en el caso de una función impar. Este de aquí igual al de acá, y estas distancias igual a la distancia de acá. Ahora veamos el siguiente ejemplo que nos dice: determine si cada una de las funciones siguientes es par, impar o ninguna de las dos cosas, y nos dan estas tres funciones. Bien, vamos a el inciso A, que nos dice que f de x es igual a x a la quinta más x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo único que tenemos que hacer es evaluar el valor de menos x en la función y ver qué pasa, y con eso para dar una conclusión, ¿vale? Entonces hagamos eso. Entonces nosotros queremos ver cómo es f de menos x. Nosotros vamos a tener que sustituir el valor de menos x en la función f de x. ¿Ok? Entonces esto va a ser menos x a la quinta más menos x. ¿Y esto quién va a ser? Pues como tengo un menos aquí y tengo una potencia impar, a la hora de elevar esto en potencia nos va a quedar el signo negativo con la x a la quinta, y vamos a tener que más por menos pues nos va a dar menos, y ese sería nuestro resultado. Observemos ahora que yo puedo factorizar este menos de aquí y de acá. A la hora de factorizarlo, pues esto como nos va a quedar, pues nos va a quedar como menos x a la quinta más x. ¿Ok? Esta sería nuestra factorización. Entonces aquí observamos que este de aquí, el x a la quinta más x, es igual a nuestra función. Entonces
esto de aquí va a ser igual a menos f de x. Por tanto, f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, f es una función impar. Y nosotros lo comprobamos con nuestra gráfica, que aquí la estoy dibujando. ¿Ok? Esta es mi función x a la quinta más x. Y observamos que efectivamente va a ser una función impar. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar un valor aquí, proyectarlo y agarrar el negativo, proyectarlo y pues tener que esta distancia es la misma distancia de acá, esta de aquí es la misma de acá, y vamos a tener que va a ser impar y que va a ser simétrica con respecto al origen. ¿Ok? Entonces resolvimos el inciso A. Bien, ahora el inciso B nos dice que g de x es igual a 1 menos x a la cuarta. Pues como en el inciso anterior, vamos a proceder de la misma forma. ¿Ok? Entonces vamos a tener que g de menos x, ¿a quién va a ser igual? Pues va a ser a 1 menos x y todo eso elevada a la cuarta potencia. ¿Esto quién va a ser? Pues va a ser 1 menos, que nos va a dar el menos x a la cuarta potencia. Pues ahora tengo una potencia par, entonces este menos se va a convertir en más. Entonces esto me va a quedar como x a la cuarta potencia, que va a ser 1 menos x a la cuarta. Y si observamos, pues esto va a ser igual a la propia función g de x. ¿Ok? Entonces tenemos que g de menos x es igual a g de x, es decir, g es función par. Y esto lo corroboramos con la gráfica que aquí está dibujada. A simple vista se ve que efectivamente va a ser simétrica. Si yo me agarro un punto, como en el caso anterior, me agarro un punto aquí, lo proyecto, me agarro el negativo, lo proyecto, pues yo voy a ver que esta distancia va a ser la misma que de acá y que la que yo tome de aquí a acá, estas distancias van a ser iguales. Y efectivamente se me cumple que va a ser simétrica, pero ahora con respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces con eso queda resuelto el inciso B. Por último, resolvamos el inciso C, que nos dice la función h va a ser igual a 2x igual a menos x al cuadrado. Procedemos de la misma forma. Ahora vamos a tener que h de menos x, ¿quién va a ser igual? Pues va a ser 2 por menos x menos x al cuadrado. Esto va a ser igual a menos 2x. Voy a tener que va a ser menos, y observemos que ahora este menos, al estar elevado a una potencia par, voy a tener que va a ser positivo, entonces me va a quedar el signo menos. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser x al cuadrado. Si yo factorizo el menos que me aparece de aquí, yo tendría que esto es menos 2x más x al cuadrado. ¿Ok? Entonces observemos que aquí obtenemos 2x más x al cuadrado y aquí tenemos 2x menos x al cuadrado. Casi es la misma función, salvo que vamos a tener una diferencia en el signo. ¿Ok? El signo es el que no se cumple, que sean igual. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que de entrada h de menos x no es menos h de x, pero tampoco se tiene que h de menos x sea igual a h de x. Tampoco se cumple, ¿vale? Por la misma situación no hay forma de llegar. Entonces, no se me cumple ninguna de las condiciones para que sea impar o para que sea par. Entonces podemos decir que h de x no es función par ni
impar. Y esto se corrobora con la gráfica, puesto que si nosotros quisiéramos que fuera una función impar, yo quisiera que fuera simétrica con respecto al origen, pero observemos que este lado nada que ver con este lado de acá, ok, por tanto no es impar. Y si yo quisiera que fuera una función par, yo pediría que fuera simétrica con respecto al eje Y, pero de igual forma este pedazo de acá no tiene nada que ver con este pedazo de acá, por tanto observa que no es par ni impar. Y con esto concluimos el ejercicio. Ahora vamos a ver qué son funciones crecientes y decrecientes, ¿ok? Esto va a ser muy importante, así que hay que poner mucha atención. Bien, vamos a decir nosotros que una función es creciente en un intervalo y. ¿Qué pasa? Bueno, si yo me agarro dos puntos x1 y x2 en el intervalo y además cumplen que el punto x1 es menor que x2, vamos a tener que la función va a ser creciente si f evaluada en el x1 va a ser menor a f evaluada en el x2. Ahora, para que una función sea decreciente sobre un intervalo y, va a ser lo mismo. Vamos a agarrar dos puntos x1 y x2 en el intervalo y. Tiene que cumplir que x1 sea menor que x2, pero ahora que la función evaluada en x1 tiene que ser mayor a la función evaluada en x2. ¿Ok? Eso sería como nuestra definición. Pero veamos gráficamente esto para ver qué significa. Consideremos la siguiente gráfica que viene dada por y igual a f de x y está pintada de color rojo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a subdividir el dominio de la función en tres intervalos. ¿Qué intervalos van a ser estos? Bueno, el primer intervalo va a ir de A hasta B. El segundo intervalo va a ir de B a C. Y el tercer intervalo va a ir de C a D. ¿De acuerdo? Ahora observemos que si nosotros estamos en el intervalo AB, pues yo voy a tener que la gráfica de la función va a ir creciendo poco a poco. Posteriormente llega a B y de B a C voy a tener que la gráfica va a ir disminuyendo y posteriormente va a ir creciendo nuevamente del intervalo C a D. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que una función, la gráfica de una función, pues va a ir creciendo y decreciendo en ciertos intervalos. No es de que siempre vaya a crecer o siempre vaya a decrecer, se pueden dar muchas combinaciones. ¿Ok? Bien, ahora veamos qué pasa si nos enfocamos en un intervalo creciente, en un intervalo donde la función es creciente. ¿Ok? Pues si yo me tomo dos puntos, que en este caso va a ser x1, x2, donde aquí claramente se ve que x1 es menor que x2, y yo hago la evaluación de estos puntos en la función, pues observamos que efectivamente f de x1 va a ser menor a f de x2, que es lo que nos dice la definición para una función creciente. ¿Ok? Ahora bien, si nos enfocamos a un intervalo donde la función es decreciente, que en este caso es el intervalo BC, pues al tomar puntos x1 y x2, donde también aquí se debe de cumplir que x1 es menor que x2, y hacemos la evaluación de estos puntos sobre la función, entonces yo qué voy a tener, pues yo voy a tener aquí una f de x1, voy a obtener una f de x2 y esto también nos dice ahora que f de x1 va a estar por arriba de f en x2 y esto coincide con la definición para una función decreciente. ¿Ok? Entonces esto es para que se vea gráficamente qué está ocurriendo.
Algo muy importante que se debe de tener en cuenta es de que toda pareja de puntos que yo agarre en un intervalo donde yo sé que la función debe o puede ser creciente, debe de cumplir esta relación. Es para toda pareja de puntos, y lo mismo va a ocurrir para cuando quiero ver que una función es decreciente. ¿Ok? Espero y esto haya quedado claro. Bien, ahora veamos el siguiente ejemplo que nos dice determinar en qué intervalos la función f de x igual a x cuadrada es creciente y decreciente. ¿Ok? Veamos la solución. Tenemos la gráfica asociada a la función x cuadrada que viene dado por esto y que es una parábola. Tenemos que el dominio de esta función pues va a ser todos los números reales y que este dominio en particular lo vamos a poder dividir en dos intervalos. El primer intervalo va a ser el que viene de menos infinito a 0 y el segundo intervalo es el que va de 0 a infinito. ¿Ok? Que esto lo podemos escribir del menos infinito, 0 al 0, infinito. Bien, ahora vamos a agarrar un par de puntos en el intervalo menos infinito 0. Entonces vamos a agarrar un x1 y un x2. Supongamos para este caso en específico que el valor de x1 va a ser menos 1 y que el valor para x2 va a ser menos 1 medio. Entonces vamos a ver cómo va a ser la función en esos puntos. ¿Ok? Entonces f de x1, que va a ser f en menos 1, pues no va a ser nada más que menos 1 al cuadrado y esto me va a dar 1. Ajá. ¿Qué más? Pues f de x2 va a ser igual a f de menos 1 medio, pues esto va a ser a 1 cuarto. Por tanto, ¿qué obtenemos? Que f de x1 es mayor a f de x2. Aquí se está cumpliendo la condición de que x1 es menor que x2. ¿Vale? Y esto lo puedo hacer para cualquier puntos que cumplan esta condición en este intervalo. Siempre va a ocurrir. Ajá, ahorita lo vimos para un par de puntos, pero esto va a ocurrir para todos. Esto lo pueden hacer como ejercicio. Más adelante veremos una forma más formal de cómo justificar esto. Ahorita es nada más para que se quede en la idea. Pero con esto podemos decir que en este intervalo la función va a ser decreciente en menos infinito, 0. ¿Ok? Por otra parte, si x1 es menor que x2 y estos puntos pertenecen al intervalo 0, infinito, se deduce que f de x1 ahora va a ser menor que f de x2. Por lo tanto, f es creciente. ¿De acuerdo? Entonces, esto ustedes pueden igual, se les queda como ejercicio, pueden agarrar dos puntos, cuales quieran en este intervalo, y verificar que efectivamente va a cumplir esto. Entonces, así que la función va a ser creciente. Como les comenté anteriormente, ahorita nada más es ejemplificar que se entienda lo que quiere decir la definición para función creciente y decreciente. Más adelante en la sesión de ejercicios, ahí sí vamos a escribir más rigurosamente cómo sería la solución para un problema de este estilo. ¿Ok? Con esto llegamos a la parte final de este video. Espero que sea de gran utilidad para ustedes y los invito a que le den like y que lo compartan con quienes ustedes crean que les pueda ser de ayuda. Recuerden que en el próximo video vamos a tener nuestra sesión de ejercicios que va a abarcar todo lo visto hasta ahora. Los ejercicios van a ser ligeramente más complicados y nos vamos a enfocar en escribirlo lo mejor posible. Los invito a que me dejen sus comentarios y sugerencias acerca de este video y de cómo les va pareciendo el desarrollo de dicho curso para poder ir mejorando con el tiempo, ¿vale? No olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.